Te lo guardaste todo y ahora te pesa. Sigues haciéndolo de siempre. Hablas normal. Respondes como si nada. Sonríes cuando hace falta. Pero hay algo dentro de ti que ya no está ligero. No es un dolor claro. No es algo que puedas señalar fácilmente. Es una sensación constante de carga. Como si llevaras algo encima todo el tiempo. Algo que no se ve, pero se siente. Y lo más extraño es que no empezó así. No fue un día específico. No fue una sola situación. Fueron muchas. Pequeñas. Casi invisibles. Momentos en los que quisiste decir algo y no lo dijiste. Respuestas que te guardaste. Emociones que preferiste tragar. Al principio parecía fácil. Callar evitaba problemas. Evitar conflictos hacía todo más tranquilo. No decir lo que sentías mantenía las cosas en paz. Y funcionaba. Al menos por fuera. Porque por dentro, cada cosa se quedaba. No desaparecía. Se acumulaba. Una tras otra. Sin hacer ruido. Sin pedir atención. Hasta que empezó a pesar. No de golpe. Sino poco a poco. Como si cada cosa que no dijiste se hubiera quedado guardada en el mismo lugar. Y ahora está todo ahí. Junto. Presionando. Ocupando espacio. Sigues adelante. Sigues funcionando. Sigues siendo la persona que no quiere complicar nada. Pero dentro de ti hay demasiadas cosas sin decir. Demasiadas conversaciones que nunca pasaron. Demasiadas palabras que se quedaron atrapadas. Y eso empieza a notarse. En tu forma de pensar. En cómo reaccionas. En ese cansancio que no sabes explicar. Porque no es solo lo que pasó. Es todo lo que no dijiste sobre eso. Y ahora ya no es tan fácil ignorarlo. Porque lo que guardas no se queda quieto. Se acumula. Y en algún momento, pesa tanto que ya no puedes seguir como si nada. Y ahí aparece ese pensamiento que no puedes evitar. No lo dije. Y ahora no sé cómo sacarlo. Hay algo que haces más seguido de lo que te gustaría admitir. Dices no pasa nada, cuando sí pasa. Lo dices casi sin pensar. Como una forma de cerrar el momento rápido. Como si minimizar lo que sientes fuera más fácil que explicarlo. Alguien hace algo que te molesta y lo dejas pasar. Algo no te parece justo y eliges no decirlo. Sientes algo incómodo y lo empujas hacia adentro. No pasa nada. Pero sí pasa. Y se queda. También te pasa cuando quieres responder algo. Pero decides tragártelo.
Tienes la respuesta en la mente. Sabes exactamente qué quisieras decir. Incluso lo sientes con claridad. Pero en el momento, te detienes. Piensas en cómo podría reaccionar la otra persona. En si vale la pena. En si vas a incomodar. Y eliges callar. No porque no tengas nada que decir, sino porque decides no decirlo. Evitas conflictos. Evitas discusiones. Evitas momentos incómodos. Evitas cualquier situación donde tengas que exponerte. Prefieres que todo se mantenga en calma. Prefieres que nada se rompa. Y para eso, haces algo constante. Te guardas. Guardas lo que sientes. Guardas lo que piensas. Guardas lo que te gustaría expresar. No lo haces por casualidad. Lo haces por una razón. Para no incomodar. Porque aprendiste que decir lo que sientes puede generar tensión. Puede cambiar el ambiente. Puede hacer que otros se sientan incómodos. Y tú no quieres eso. También lo haces para no perder a alguien. Porque en algún momento sentiste que ser completamente honesto podía alejar a las personas. Que decir lo que realmente piensas podía hacer que alguien se vaya. Así que eliges lo seguro. Callar. Ceder. Adaptarte. Aunque eso signifique dejarte a ti en segundo lugar. Y con el tiempo, eso se vuelve automático. Ya no lo cuestionas tanto. Simplemente lo haces. Pero hay algo que empieza a pasar después. Cuando todo termina. Cuando la conversación ya pasó. Cuando ya estás solo. Tu mente no se queda en silencio. Empieza a repetirlo todo. Lo que dijiste. Lo que no dijiste. Lo que te hubiera gustado responder. Y ahí, sí hablas. Pero en tu cabeza. Tienes conversaciones completas que nunca ocurrieron. Respondes con claridad. Dices exactamente lo que sentías. Incluso lo haces mejor de lo que lo habrías hecho en el momento. Pero ya es tarde. Porque eso no salió. Se quedó contigo. Y ese patrón se repite. Una y otra vez. Callas en el momento. Y hablas después, en silencio. Y eso empieza a cansar. Porque no es solo una vez. Son muchas. Demasiadas. Situaciones pequeñas que se acumulan. Comentarios que te guardaste. Límites que no pusiste. Cosas que aceptaste sin querer realmente aceptarlas. Y cada una deja algo. No grande. No evidente. Pero constante. Un pequeño peso más. Empiezas a sentirlo en tu forma de pensar. Analizas más de lo necesario.
Repasas conversaciones una y otra vez. Te preguntas qué habría pasado si hubieras dicho algo diferente. Y eso no se detiene fácilmente. Porque no se trata solo de lo que pasó. Se trata de todo lo que no expresaste. De todo lo que se quedó adentro. Y ahí es donde aparece algo más profundo. No solo el cansancio, sino la confusión. Porque empiezas a preguntarte por qué haces esto. ¿Por qué eliges callar incluso cuando algo te importa? ¿Por qué prefieres guardarte lo que sientes, aunque luego te afecte? Y esa pregunta no llega de golpe. Se forma poco a poco. Con cada situación repetida. Con cada momento en el que vuelves a hacer lo mismo. Hasta que un día aparece con claridad. Sin rodeos. Sin justificaciones. ¿Por qué siempre me lo guardo? Y no es fácil responderla. Porque no es una sola razón. Son muchas. Miedo. Costumbre. Experiencias pasadas. La necesidad de mantener todo en equilibrio. Pero mientras no la respondas, el patrón sigue. Sigues guardando. Sigues acumulando. Sigues cargando con cosas que nunca salen. Y aunque por fuera todo parezca tranquilo, por dentro cada vez hay más. Marcos siempre fue una persona tranquila. De esos que no generan problemas. De los que prefieren ceder antes que discutir. De los que entienden a todos, incluso cuando nadie lo entiende a él. Si algo no le parecía justo, lo dejaba pasar. Si alguien cruzaba un límite, lo ignoraba. Si sentía algo incómodo, lo guardaba. No porque no le importara, sino porque creía que era mejor así. Desde afuera, eso lo hacía ver como alguien fácil de tratar. Alguien flexible. Alguien que no complicaba las cosas. Y eso le funcionaba. La gente se sentía cómoda con él. No había tensión. No había conflictos. Pero había algo que nadie veía. Marcos nunca decía lo que realmente sentía. Nunca expresaba cuando algo le molestaba. Nunca decía cuando algo le dolía. Nunca mostraba esa parte de él que no era tan fácil. Y al principio, eso no parecía un problema. Eran cosas pequeñas. Comentarios que no le gustaban, pero ignoraba. Situaciones en las que se sentía incómodo, pero se adaptaba. Momentos en los que quería decir algo, pero se quedaba en silencio. Nada grave. Nada urgente. Pero constante. Cada cosa que no decía, se quedaba. No desaparecía. Se acumulaba. Una conversación donde lo interrumpieron y no dijo nada. Una decisión donde cedió, aunque no quería. Un momento donde sintió que no lo tomaban en cuenta
y lo dejó pasar. Y así, poco a poco, Marcos fue llenándose de cosas que nunca salieron. Sus relaciones también empezaron a verse afectadas. No de forma evidente. Seguía teniendo gente cerca. Seguía hablando. Seguía compartiendo tiempo. Pero todo era superficial. Porque para que una relación sea profunda, necesitas mostrarte. Y Marcos no lo hacía. No hablaba de lo que sentía. No expresaba lo que pensaba de verdad. No se abría. Así que las conversaciones se quedaban en lo básico. En lo cómodo. En lo seguro. Y aunque no había problemas, tampoco había conexión real. Las personas conocían una versión de Marcos. La más fácil. La más tranquila. La que no incomoda. Pero no conocían lo que él realmente llevaba dentro. Y eso empezó a generar una distancia que no sabía explicar. Una sensación de estar, pero no estar del todo. Uno de los momentos que más lo marcó fue una conversación aparentemente normal. Estaba con alguien importante para él. Hablaban de algo que, en teoría, no era tan serio. Pero en medio de la conversación, la otra persona dijo algo. Algo que tocó un punto sensible. Algo que, en otro momento, Marcos habría respondido con honestidad. Tenía la respuesta en la mente. Clara. Directa. Real. Sabía lo que quería decir. Sabía lo que sentía. Pero en ese instante, hizo lo de siempre. Se detuvo. Pensó en cómo podía reaccionar la otra persona. En si valía la pena decirlo. En si eso iba a generar un problema, y eligió lo mismo de siempre. Sonrió ligeramente. Asintió. Cambió el tono. Y no dijo nada. Se tragó la respuesta. Como tantas otras veces. La conversación siguió. Todo parecía normal. Pero dentro de él, algo no se sintió bien. No por lo que la otra persona dijo, sino por lo que él no dijo. Porque esa vez no fue algo pequeño. Era algo importante. Algo que realmente quería expresar. Y aún así, se lo guardó. Después, cuando estuvo solo, pasó lo de siempre. Su mente repitió la escena. Una y otra vez. Esta vez diciendo lo que no dijo. Respondiendo como quería. Expresando lo que sentía. Pero ya no importaba. Porque ese momento ya había pasado. Y algo en él empezó a cansarse. No de los demás. De sí mismo. De repetir el mismo patrón. De callar cuando quería hablar. De ceder cuando no quería hacerlo. De guardarse todo. Y por primera vez, no lo dejó pasar.
No lo suavizó. No lo justificó. Lo vio tal como era. Y ahí apareció algo diferente. No era enojo hacia otros. Era cansancio. Un cansancio profundo. De cargar con todo eso solo. De no decir lo que sentía. De acumular sin soltar. Y esa vez, no pudo ignorarlo. Porque ya no era solo una situación. Eran todas. Todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Todo lo que se había quedado dentro. Y en ese momento, con esa claridad incómoda, Marcos lo entendió. Y lo dijo, aunque fuera solo para sí mismo. Estoy cansado de guardarme todo. Lo que le pasa a Marcos no es casual. No es falta de carácter. No es que no tenga nada que decir. Es un patrón. Y ese patrón tiene una función. Guardar lo que sientes no empezó como un problema. Empezó como una forma de protegerte. En algún momento, aprendiste que decir lo que sentías podía traer consecuencias. Que ser completamente honesto podía incomodar. Que expresar lo que te molestaba podía generar conflicto. Y decidiste evitarlo. No de forma consciente al inicio. Simplemente lo hiciste, y funcionó. Evitar una discusión. Mantener la calma. No tensar una relación. Parecía la mejor opción. Así que repetiste ese comportamiento. Cada vez que algo te incomodaba, lo guardabas. Cada vez que algo te dolía, lo minimizabas. Cada vez que querías decir algo, lo filtrabas. Y con el tiempo, eso se convirtió en tu forma de relacionarte. Pero detrás de ese comportamiento hay algo más profundo. Hay miedo. Miedo a la reacción de los demás. Miedo a que decir lo que piensas cambie la dinámica. Miedo a incomodar. Y, sobre todo, miedo a perder. Perder una relación. Perder la conexión con alguien. Perder la imagen que otros tienen de ti. Porque cuando siempre has sido la persona que no genera problemas, cambiar eso da miedo. Sientes que si empiezas a decir lo que realmente piensas, algo se puede romper. Que las cosas ya no serán tan fáciles, que las personas pueden alejarse. Y para evitar ese riesgo, eliges callar. Pero hay algo importante que entender. Ese silencio no elimina lo que sientes. Solo lo guarda. Nada de lo que no dices desaparece. No se disuelve. No se resuelve solo. Se queda. Se acumula. Cada emoción que no expresas, se suma. Cada pensamiento que reprimes, se guarda. Cada límite que no pones, deja un espacio abierto. Y ese acumulamiento tiene un efecto. Al principio no se nota mucho.
Son pequeñas incomodidades. Momentos que pasan rápido. Sensaciones que puedes ignorar. Pero con el tiempo, cambia. Empieza a sentirse como un peso constante. No siempre intenso, pero siempre presente. Un cansancio que no sabes explicar del todo. Una irritación que aparece sin razón clara. Una sensación de estar cargando algo, incluso cuando todo parece estar bien. Y eso tiene sentido. Porque estás sosteniendo cosas que nunca salieron. Estás cargando emociones que no se procesaron. Situaciones que no se cerraron. Palabras que no se dijeron. Y el cuerpo lo siente. La mente lo repite. Aunque intentes ignorarlo, ese peso sigue creciendo. Y con el tiempo, ese acumulamiento puede tomar dos caminos. El primero es la explosión. Llega un punto en el que ya no puedes sostener más. Algo pequeño pasa. Y reaccionas de forma mucho más intensa de lo esperado. No porque ese momento lo merezca, sino porque trae todo lo que llevas guardado. Todo lo que no dijiste antes, sale junto. Y eso suele sorprender a los demás. Porque no entienden de dónde viene esa reacción. Pero tú sí sabes. Sabes que no es solo por eso. Es por todo. El segundo camino es más silencioso. Más constante. Más difícil de notar. Es el desgaste. No explotas. No haces escenas. No cambias de forma drástica. Pero te vas apagando. Te vuelves más distante. Más cerrado. Menos dispuesto a involucrarte. Pierdes energía para ciertas relaciones. Pierdes interés en ciertas conversaciones. Pierdes conexión con lo que antes te importaba. No porque no quieras, sino porque estás cansado. Cansado de cargar con todo eso solo. Y ese desgaste puede ser incluso más peligroso. Porque no llama la atención. No genera alarma. Simplemente se instala. Se vuelve parte de tu forma de vivir. Y ahí es donde muchas personas se quedan. Guardando. Acumulando. Sosteniendo. Sin darse cuenta de que el problema no es lo que sienten, sino lo que no están expresando. Y entender esto cambia la perspectiva. Porque deja de ser algo que te pasa. Y se convierte en algo que puedes observar. Algo que puedes empezar a cuestionar. Porque si guardar fue una forma de protegerte, también puede ser algo que ya no necesitas de la misma manera. Pero para cambiarlo, primero tienes que ver el costo real de seguir haciéndolo. Llega un momento en el que ya no puedes seguir justificándolo de la misma forma.
Durante mucho tiempo te dijiste que eras así porque eras tranquilo, porque sabías controlar tus emociones, porque preferías la paz antes que el conflicto. Y en parte, parecía cierto. Te veías como alguien fuerte, alguien que no reacciona de más, alguien que sabe mantenerse estable. Pero hay un punto en el que esa idea empieza a romperse, porque empiezas a sentir el peso real de todo lo que has estado guardando. Ya no es solo incomodidad, ya no es algo pequeño. Es una carga constante que no puedes ignorar. Y ahí es donde aparece una verdad que no es fácil de aceptar. No lo guardé porque era fuerte. Lo guardé por miedo. Miedo a incomodar. Miedo a generar conflicto. Miedo a que alguien se alejara. Miedo a decir algo y que la otra persona cambie su forma de verte. Miedo a perder esa estabilidad que tanto te costó construir. Y por evitar todo eso, empezaste a hacer algo sin darte cuenta. Te anulaste. Poco a poco. Sin un momento específico. Sin una decisión clara. Solo fue pasando. Cada vez que elegías callar en lugar de hablar, te dejabas en segundo lugar. Cada vez que priorizabas la comodidad de otro sobre lo que tú sentías, te alejabas un poco más de ti. Cada vez que decías no pasa nada, cuando sí pasaba, te estabas negando. Y al principio, eso parecía funcionar. Todo seguía en calma. No había discusiones. No había momentos incómodos. Pero esa paz tenía un costo. El costo eras tú. Porque esa calma externa se construyó sobre tu silencio interno. Y con el tiempo, eso deja de ser sostenible. Empiezas a sentirte desconectado de lo que realmente quieres, de lo que realmente piensas, de lo que realmente sientes. Como si ya no supieras con claridad dónde estás tú en medio de todo. Y eso duele de una forma diferente. No es un dolor intenso. Es más profundo. Es darte cuenta de que llevas tiempo sin ser completamente honesto contigo mismo. Sin permitirte sentir sin filtro. Sin permitirte expresarte sin miedo. Y entonces aparece otra verdad. Una que no puedes suavizar. Todo lo que no dije, se quedó dentro de mí. No se fue. No se resolvió solo. No dejó de existir. Se quedó. En cada momento que evitaste. En cada conversación que no tuviste. En cada emoción que decidiste guardar. Todo eso sigue ahí. Y ahora entiendes por qué pesa tanto. Porque no es una sola cosa. Son muchas. Demasiadas. Acumuladas durante mucho tiempo. Y lo más difícil es darte cuenta de que nadie más lo puso ahí.
fuiste tú. No como culpa, sino como consecuencia de lo que aprendiste, de cómo te adaptaste, de cómo intentaste protegerte. Pero ahora ya no te está protegiendo, te está limitando, te está cargando, te está alejando de una versión de ti que sí decía lo que sentía. Y reconocer eso cambia todo. Porque ya no puedes seguir actuando como si no pasara nada. Ya no puedes decirte que así estás bien. Ya no puedes justificar ese silencio como fortaleza. Ahora sabes lo que es. Y aunque no tengas claro cómo cambiarlo, hay algo dentro de ti que ya no quiere seguir igual. Algo que está cansado de sostener todo solo. Algo que quiere soltar, aunque no sepa cómo. Y ese momento, aunque incómodo, es importante. Porque es el punto donde dejas de esconderte detrás de la idea de soy así. Y empiezas a ver que también puedes ser diferente. No perfecto. No radical. Pero más honesto. Más presente. Más tú. Y eso es el inicio de algo que llevas tiempo necesitando. Hay algo que necesitas aceptar, aunque no sea lo más fácil. Guardar lo que sientes no lo resuelve. Solo lo pospone. Durante mucho tiempo pensaste que callar era la mejor opción. Que evitar el momento incómodo era lo correcto. Que no decir nada mantenía todo bajo control. Y sí, a corto plazo funciona. Evitas discusiones. Evitas reacciones. Evitas incomodar. Pero lo que no dices, no desaparece. Se queda. Se acumula. Y tarde o temprano, vuelve. A veces en forma de cansancio. A veces en forma de frustración. A veces en esa sensación constante de estar cargando algo que no sabes explicar del todo. Porque lo que guardas, sigue siendo tuyo. Sigue ocupando espacio. Sigue teniendo peso. Y cada vez que eliges callar algo importante, ese peso aumenta. Por eso llega un punto en el que ya no puedes seguir igual. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no puedes seguir sosteniendo todo eso solo. Y aquí es donde algo tiene que empezar a ser diferente. No todo. No de golpe. No de forma perfecta. Pero sí algo. Porque salir de este patrón no significa decir todo lo que sientes en cualquier momento. No significa confrontar todo. No significa cambiar radicalmente quién eres. Porque salir de este patrón no significa decir todo lo que sientes en cualquier momento. No significa confrontar todo. No significa cambiar radicalmente quién eres. Significa empezar. Empezar poco a poco. En cosas pequeñas. En momentos donde antes habrías callado.
decir un poco más. No todo, pero algo real. Algo honesto. Algo que represente lo que sientes, aunque sea una parte. Significa dejar de decir automáticamente no pasa nada. Cuando sí pasa. Tal vez no expliques todo. Tal vez no entres en profundidad. Pero al menos reconocerlo. Decirlo. Darle salida. Porque cada vez que haces eso, algo cambia. El peso disminuye un poco. La presión interna baja un poco. La desconexión se reduce un poco. Y eso importa. Mucho más de lo que parece. También significa aceptar que no todas las reacciones van a ser como esperas. Habrá momentos incómodos. Habrá personas que no entiendan. Habrá situaciones donde no todo salga perfecto. Pero eso ya es parte de algo más real. Más honesto. Más cercano a lo que realmente eres. Porque lo contrario, ya sabes cómo termina. Guardando. Acumulando. Cargando. Y aunque sea más cómodo en el momento, el costo es demasiado alto. No tienes que convertirte en alguien completamente distinto. No tienes que dejar de ser tranquilo. No tienes que buscar conflicto. Solo tienes que dejar de desaparecer en el proceso. Dejar de dejarte fuera de tu propia vida. Porque cada vez que eliges callar algo que te importa, te alejas un poco más de ti. Y eso, con el tiempo, pesa más que cualquier conversación incómoda. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de guardarte algo, detente un segundo. No para obligarte a decirlo todo, sino para preguntarte algo simple. ¿Quiero volver a cargar con esto o quiero soltar una parte? Y desde ahí, decide. A veces seguirás callando. Y está bien. Pero otras veces vas a decir algo diferente. Algo más real. Algo más tuyo. Y ese pequeño cambio es más grande de lo que parece. Porque no se trata solo de esa conversación. Se trata de romper un patrón. De dejar de repetir lo mismo que te llevó hasta aquí. De empezar a construir una forma distinta de relacionarte contigo y con los demás. Y eso no pasa en un solo momento. Pasa en muchos. En cada pequeña decisión. En cada vez que eliges no guardarlo todo. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a sentirte más ligero. Más claro. Más conectado. No porque ya no sientas cosas, sino porque ya no las estás acumulando todas dentro. Y antes de terminar, hay algo que no quiero que olvides. Si esto te hizo sentido, no es casual. Hay una parte de ti que ya no quiere seguir cargando.
Una parte que ya se cansó de guardar. Una parte que está lista para hacer algo diferente, aunque sea poco a poco. Escucha esa parte. No la ignores. Porque es la que te puede sacar de este ciclo. No de forma rápida, pero sí real. Y cuando vuelvas a sentir ese peso, recuerda de dónde viene. No viene solo de lo que pasó. Viene de todo lo que no dijiste sobre eso. Y mientras eso siga acumulándose, va a seguir pesando. Porque al final, no es el mundo lo que te está cargando. Es todo lo que sigues guardando. Lo que no dijiste. Lo que no expresaste. Lo que decidiste sostener solo. Y eso no desaparece. Puede quedarse en silencio. Puede parecer que ya pasó, pero sigue ahí, esperando, sumando, pesando. Lo que guardas no desaparece. Y si lo piensas bien, todo empezó con algo muy simple. Te lo guardaste todo. Y ahora te pesa.